Yes. Pues ya están aquí, como cada miércoles, Andrea Chávez, senadora de Morena. Buenos días, Andrea. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto. Gracias. Kenia López Rabadán, diputada del PAN. ¿Cómo estás, Kenia? Contenta de estar en esta mesa de mujeres. Me da gusto. Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Muy bien, gracias, Azucena. Gracias por a la ti. A ver, invitación. pues, ¿con qué arrancamos? Que sí se está investigando, que siempre sí se está investigando a Peña Nieto, dice el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que siempre así había huachicol, no como decía Andrés Manuel López Obrador, o con este avance que es innegable del gobierno actual respecto a la baja en homicidios y en algunos otros delitos. Arráncate, Andrea. Mira, está claro que la estrategia que ha impulsado la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en materia de combate a la inseguridad, con el apoyo de todo el Consejo de Seguridad integrado tanto por el Fiscal General de la República como por el Secretario de Seguridad Pública y Ciudadana Omar García Harfuch, así como los titulares de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, están rindiendo resultados. El secretario de Seguridad Pública y Ciudadana Omar García Harfuch el día de ayer compartía precisamente cuáles han sido los resultados en materia de combate a la inseguridad y me gustaría que la audiencia los conociera. En lo que va del 1 de octubre de 2024 al 3 de julio de 2025 se han incautado más de 13,000 armas de fuego. Muchas de ellas, por cierto, ingresaron en el fallido operativo rápido y furioso que impulsó Genaro García Luna y Felipe Calderón para supuestamente geolocalizar a los integrantes del crimen organizado a través de las armas. Ajá. Más de 25,000 detenidos que tienen que ver con el crimen organizado, con la delincuencia, más de 1,100 laboratorios y áreas de concentración desmantelados, muchos de ellos laboratorios en donde se produce el fentanilo, que forma parte de los grandes problemas de adicción de nuestro país vecino, y prácticamente 190 toneladas de drogas incautadas. ¿Qué significa? Que además se está afectando el ingreso económico de las células del crimen organizado. Y esto ha derivado en la reducción de un montón de delitos. Fíjate nada más, prácticamente el 25% de reducción en el delito de feminicidio, que es un delito que nos duele particularmente esta mesa por ser una mesa de mujeres, en donde se asesina a las mujeres con motivo de su género, 28.9% menos del delito de lesiones dolosas por disparo de armas de fuego. Secuestro extorsivo ha tenido una reducción histórica de más del 70%. Eso sí, hay que reconocer en donde aún quedan retos. Es el delito de la extorsión y por eso se acaban de presentar una medida particular en contra de este delito. Si gustas, más adelante les comparto. O sea, extorsiones, 27% sí, se acepta por parte del gobierno, pero sigo sin ver a los desaparecidos. Sí, esa es la cifra. A ver, pero bueno, se está reconociendo, se está trabajando. Justamente aquí el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lo abordó contigo en una entrevista que hiciste hace una semana y Garrita, una cosa así. Y me parece que es importantísimo abordar el asunto, ¿no? El problema de desaparición forzada en nuestro país es un problema que se encuentra particularmente focalizado en el estado de Jalisco, en donde tiene que haber una respuesta importante de coordinación con el gobierno estatal y con los gobiernos municipales. Adelante. Bueno, me parece que si el gobierno no reconoce el problema, pues va a ser muy difícil que puedan solucionarlo. Y lo que está pasando en este país, evidentemente, es que hay un país ensangrentado. No lo digo yo, no lo dice la oposición, lo dicen las cifras del propio gobierno. Yo, por supuesto que querría, y te lo digo con el corazón en la mano, querría acompañar este positivismo ya hasta tóxico del gobierno de Morena, pero es terrible porque la realidad nos aplasta, la realidad te pega a la cara, la realidad demuestra que las personas desaparecidas se están volviendo a ser desaparecidas por el régimen y por el gobierno. Estamos hablando de más de 66,000 personas desaparecidas bajo este régimen y más de 215,000 asesinatos. Háganle como quieran, maquillen las cifras, pero si sumas estas dos terribles cifras del propio gobierno, estamos hablando del secretario de Ejecutivo del gobierno, estas dos cifras demuestran por qué las madres buscadoras, incluso después de la reforma
ya hecha por el Congreso, siguen exigiendo que haya respuestas. Me sorprendió. Porque pues nadie aguanta que te estén dando a tole con el dedo, nadie aguanta que te digan que te van a ayudar y terminas sabiendo después de varias reuniones que para lo que te ayudaron es para espiarte y para censurarte, no para encontrar a tus familias desaparecidas. Por supuesto que yo quisiera acompañar esas cifras, pero son cifras que están tratando de maquillar una realidad. La realidad es que los desaparecidos siguen subiendo, la realidad es que hay asesinatos y la realidad es que, por ejemplo, en el tema de extorsión, es claro que hay un aumento. Concluyo solamente diciendo, si no pueden... No, les falta mucho aguante. No, me refiero a este tema. Si no pueden encontrar una solución a este ensangrentamiento de México, lo primero que tendrían que hacer es dejar de hacer lo que han hecho los últimos 6 años. No, ¿Y qué acompañas hicieron? Militarizar al país. Es que esas cifras no demuestran, esas cifras opacan, digamos, esas cifras que el gobierno quiere presumir, no son la realidad de México. La realidad de México son asesinatos, desaparecidos, extorsión, robo a casa habitación, robo en transporte público. Eso es lo que sufren los mexicanos todos los días. ¿Cómo ves tú esto? Porque esto no es de... Sí es de interpretación y también de maña. A ver, o sea, y digamos, de que vas al Ministerio Público y no te abren me la refiero carpeta. a que No, sí no las hay interpreta una cada quien denuncia. como le conviene, como puede, políticamente, etcétera, pero los números son números. ¿Qué dices, Laura? Pero justo los números no son personas. Entonces, el dolor del país por la violencia, por las desapariciones y de pronto un poco por la indolencia de todos los gobiernos, sin importar el partido político, eso es lo que golpea el corazón de las familias todos los días. Creo que hay 2 temas que a mí me gustaría abordar desde lo que Movimiento Ciudadano ha venido sosteniendo reiterativamente. Primero, este país necesitaba un cambio y un golpe de timón en la estrategia de seguridad pública. ¿La de lo necesitaba. Calderón o la de AMLO o las dos? Pues es que, a ver, yo te lo diría muy fácil. Viene la vieja política con el PRIAN a sostener y más bien a implementar la militarización del país. Felipe Calderón. Y Enrique Peña Nieto. Okay. Y luego viene López Obrador, que había prometido todo lo contrario, y la sostiene. Y luego viene Claudia Sheinbaum con su nuevo gobierno y la perpetúa a través de las reformas a la militarización de la Constitución y a las reformas de la Guardia Militar. Ahora, ¿qué es la pugna o cuál es la pugna que tenemos hoy sobre la mesa como país? Hay una pugna por el control de la seguridad pública del país entre los militares y el Estado Civil mexicano. Y entonces están jaloneando a saber quién tiene más atribuciones, más presupuesto, quién tiene menos. El problema es que mientras eso más sucede, pues los estados podrían quedarse sin el apoyo para también ellos fortalecerse. Por eso a Movimiento Ciudadano le interesó siempre defender las propuestas que llevaban al empoderamiento del Estado Civil en materia de seguridad pública, y por eso acompañamos desde el Congreso las reformas que propuso García Harfuch y las que ha propuesto desde el gobierno mexicano, desde el Estado Civil y la seguridad. Por eso mismo se ve hoy en los resultados de la disminución de homicidios en Nuevo León y en Jalisco, con esa cooperación a nivel federal que necesita el país para en materia de seguridad, apoyando la seguridad civil. Estamos en el medallero en la dismisión de homicidios dolosos. ¿Están en el puntero de desapariciones en Jalisco? Votamos a favor en lo general Senado y hubo votamos, estoy hablando de la votación que yo voté. Entiendo, en pero la yo Cámara de necesito hablar de Diputados, Movimiento Ciudadano, 27 no de Laura diputados. Ballesteros. No, pero no regates tampoco los acompañamientos, Andrea. Yo creo Pero que en lo nosotros no general y en lo estamos particular hubo obligados, abstención en el Senado de los estamos dos. obligados a acompañarlos en todo, ni tampoco a negarles en todo. ¿En desapariciones en qué se acompañó MC? Nosotros votamos en lo general la ley de la reforma de desapariciones, a pesar de que el Así es. espionaje y tal cosa, a pesar de todo Nosotros eso. hemos sostenido que mientras haya O sea, una ¿no hay orden espionaje, judicial, dices tú? mientras haya una orden judicial de por ¿Y medio, la no hay? habrá espionaje. ¿Y la hay? La ley lo establece. Ah, mira. La ley lo establece. Genial, Pero pues, oye, entonces pero nada más, espérame, pero es nada que- más permítanme, porque me es interrumpió que- Andrea. Permíteme nada más terminar mi A ver. argumento. Tenía que corregir, Ha no habido un están acompañamiento por parte de los gobiernos de Movimiento Ciudadano a la estrategia de seguridad pública civil, y se ven ya los resultados en el medallero de disminución de homicidios dolosos. Está Nuevo León en primer lugar y Jalisco le sigue por la muy de coordinación cerquita. con el gobierno federal.
De la seguridad civil del Estado mexicano, que eso es bien importante, eso es muy importante, y claro que es un problema sistémico la seguridad, imagínate si no. ¿Y para cuándo Nada más renuncia el presidente de Es Acción que tengo Nacional, esa Jorge duda Romero, ahora. que dijo, yo renuncio a la presidencia de Acción Nacional si me comprueban que dice que allí se necesita autorización judicial para intervenir comunicaciones? A Se ver. lo comprobó la presidenta de la República Me- el día siguiente y seguimos sin su renuncia. Me O sea, quedan lo había comprobado la ley desde 10 siempre, segundos. ¿no? Pero bueno, la presidenta también se lo dijo. 10 segundos primero y que regreso nada- porque quiero que me expliques entonces dónde está el espionaje que MC dice Oye, que no. Primero que nada, qué triste, Pero de verdad. En miércoles de Plaza, saber el 8 con 45 minutos, continuamos aquí en la mesa con Andrea Chávez, Laura Ballesteros, Kenia López Rabadán. A ver, Kenia, MC, no Morena, MC dice que no hay ley espía. La ley dice Que que la ley- necesitas un orden judicial para eso. ¿En dónde estamos entonces? A ver, Solamente Jorge primero Romero que no se da nada, cuenta. yo no te interrumpí, ojalá a ver, puedas adelante, respetar. adelante, Yo adelante. tampoco. Calma. A ver, primero que nada decirte qué triste que a MC, después de todo el acompañamiento y limpiada de piso que le hicieron al gobierno, hoy le regateen sus votos. Hay que reconocer una cosa. Ujú. Por supuesto, todos los partidos políticos Pero nuestros votos son votamos. para la gente, no para Todos los Morena. no, pues Kenia, bueno, no te a mí equivoques, me o sea, queda nosotros claro que representamos ahorita más te de 6 acaban de millones regatear de 6 manera, millones de votos yo diría, de mexicanos, incluso eso hasta es lo que vergonzosa, representamos. Fíjate nada más, ustedes quieren acompañar al gobierno y el gobierno No, nosotros en la cara les acompañamos dice a la gente, que Kenia, no no te los equivoques. acompañan. Me parece que es La terrible vieja porque política piensa para los distinto como jóvenes tú, que pero no, nosotros pensaban, no para los acompañamos al jóvenes que gobierno. pensaban que Ni a MC un pues partido iba a político. ser un A partido ver, Kenia. de cambio y de mejora, hoy el gobierno te acaba de decir aquí enfrente en tu cara, pues que medio no les interesa y que por supuesto ni votaron. Nada más para hacer una precisión, en la Cámara de Diputados, todos los partidos, exceptuando al PRI, digamos, acompañamos la ley de desaparición. Porque sí, nada más para digamos, aclararlo. Todos Porque los partidos en diputados acompañaron la ley de desaparición. menos el PRI, lo acabo de decir. Menos el Acabo- PRI. Menos el PRI, es cierto, Porque claro. evidentemente hay un argumento, cuando menos para nosotros desde el Partido de Acción Nacional, y es que no pueden las madres buscadoras seguir buscando a sus hijos con sus propias manos. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos, desde la política, desde los acuerdos, desde las leyes para acompañarlas. Hoy vemos que, por supuesto, las madres buscadoras Dicen que reclaman, no es cierto. claro, reclaman porque claramente hubo muchísima, digamos, distorsión entre lo que ellas pidieron y lo que el gobierno Yo o creo la que hay que mayoría tener mucha quiso altura dar. de miras Nada más déjame para concluyo porque dejar yo de no las partidizar el interrumpí. tema de las Déjame madres nada más buscadoras. Adelante, concluir. Y después de estas aseveraciones que se han hecho, yo quiero felicitar aquí públicamente al presidente del PAN, a Jorge Romero, porque claramente está siendo un opositor inteligente, Ay, no, claro, no, no. público. Yo quiero Por aprovechar para supuesto, mira, felicitar a Jorge están Jiménez porque ustedes ayer fue tan su cumpleaños preocupados, también. están Felicidades. tan preocupados desde el gobierno. No, a nosotros, que es la pues, primera mujer. mira, te voy a decir una cosa. Bueno. Lo que es un Felicidades a hecho nuestros es que dirigentes. cada que Jorge Yo quiero Romero felicitar a Jaime dice Azcárraga, algo, cada que Jorge Romero dice algo, Ya el no sean gobierno así. se polariza, Espérame, el déjame gobierno preguntarte, a se ver, Kenia. desespera. Sí. El gobierno está más preocupado déjame preguntarte de lo antes de que vaya con dice Laura. el PAN que en lugar de darle resultados a la gente. Y Jorge es muy Romero claro. dijo que iba a renunciar. Es muy claro. Sí. Por supuesto que hay geolocalización, por Pero es que supuesto Laura va a haber dice que sí espionaje, es por previo supuesto orden que va a haber- judicial. A ver, mira, Bueno, nada más bueno, déjame bueno. decirte una Espérame, cosa. una por una porque no las voy a entender. Sí, concluyo. Ocuparon 16 dictámenes, manosearon 32 leyes para espiar a la gente y para censurar. A ver, Eso ok. claramente Voy contigo. está en Aguántame. las leyes. Laura, ¿sí o no? Lo que dice Kenia. No, pues por supuesto que no, pero ya se lo dijo la Constitución, las leyes secundarias, Mira. se lo dijo la presidenta en una O sea, mañanera. no los van a ¿Qué podemos geolocalizar. hacer? Con orden judicial, No los van a Kenia, geolocalizar. con orden No van a judicial tener previa. los Aguántame, datos Kenia. de los jóvenes Con que se orden junten. judicial previa. O sea, no tenemos de qué preocuparnos. Con orden judicial previa pueden hacer uso de la ley que acaba de aprobar Morena. Con vaya. orden judicial previa. Desde 2014, Morena, cuando el para- PRI y el PAN ya tenían sé que mayoría te están en regateando ambas cámaras. el Es una ley que acompañamiento se y la copió chalaneada. exactamente igual en esas disposiciones. La chalanea, En imagínate lo ahora votar relativo. por lo que la gente está pidiendo, el acompañamiento Te en están materia de regateando seguridad el pública. acompañamiento y la chalaneada, Mira, pero Kenia, tú, yo creo que sí. ustedes están muy enojados No, yo no porque estoy nada siguen enojada, sin ¿eh? entender Aguántame, a que ver. nosotros no trabajamos para el PRI ni para el PAN. Nosotros trabajamos para más de 6 millones de mexicanas Ni que y de te enojes tú. mexicanos No, que están disfruta buscando esa mesa. una alternativa frente a lo que ustedes ya hicieron muy acaban mal de reclamar y frente a el lo que Morena acompañamiento. hace mal. Pero, a ver, no nos están reclamando nada. Ella dice que en el Senado
se votó así y asado. Yo le estoy diciendo cómo se votó en la Cámara de Diputados. Y no creo que tenga nada de divertido, Kenia, Pero, la a ver, situación de seguridad que a ver, tiene el país. déjame Digo, yo no me poner aquí. reiría de esto bajo ningún Déjame tipo poner de esto. Si ustedes circunstancia, votan en ¿no? coincidencia- No, la enojada eres tú, Yo no estoy Kenia. enojada. Sí, Si ustedes que el algún día regateo, votan que en sí. coi- Ahora, a lo mejor voy. es triste que no te Si algún día- Kenia, no te acompañamiento. preocupes por nosotros, preocúpate por ustedes que van en caída y en picada Somos libre. Si algún día el segundo PAN partido vota más en importante de coincidencia este con el país. gobierno, Ya ¿eso quiere decir entonces que te has vendido al Lo gobierno? dijimos hacer, lo acabo de decir, acompañamos la ley de desaparición forzada porque creemos no entiendo el es reclamo a necesario. MC. No, Pues lo yo que, tampoco. lo que yo quiero decir es Y a ella no le estás regateando mira, sus votos, Andrea. Espérenme. efectivamente Ajá. tiene razón porque todos acompañamos, exceptuando el PRI, que dio sus argumentos válidos y sólidos en tribuna, todos acompañamos la ley de desaparición forzada. En el Lo Senado que está no, súper insisto. triste es En que el hasta Senado eso no. Kenia, te regateen. están regateando también En en el la Senado mesa no. tus A ver, votos. pausa. Dios Como lo mío. dije Nada más que yo Pausa. no lo necesito. En el Senado, ¿quién votó Es a que favor? cuando a uno le Nada más gusta que hablar nosotros tanto, en el también PAN debería empezar por escuchar. No lo necesitamos. A ver, como lo dije al inicio de esta mesa de debate, en lo relativo a la ley de desapariciones forzadas y de particulares, Movimiento Ciudadano en el Senado de la República se abstuvo en lo general y en lo particular, siendo que el estado de Jalisco es la entidad federativa en donde se encuentra quizás más agravado el problema. Pero aquí viene la hipocresía que tanto describe, que tanto de verdad identifica a los grupos parlamentarios, a los partidos de oposición. Amnistía Internacional lanzó un informe en donde precisamente revela... Ayer Arturo no le creía a Amnistía Internacional. No, pero Ahora hay sí. que abordarlo. Yo no sé, un saludo a Arturo Arturo Ávila Ávila, que Naya, viene un mañana. saludo. Quiero decirles que Amnistía Internacional sacó un informe en donde precisamente señala Así es. que el problema de desaparición forzada y de particulares en nuestro país inició en el sexenio de Felipe Calderón. Y les voy a dar un dato. Yo antes de ser... Que el 88% de las desapariciones se han acumulado desde entonces. correcto. Yo Sí. antes de ser legisladora, Y aumentó antes de ser 12% en representante, 2025. quiero Dale, decirles Andrea. una cosa, me dedicaba a documentar los testimonios de madres de víctimas de desaparición de parte de particulares en Ciudad Juárez, mujeres víctimas de desaparición. En esa época, con Felipe Calderón como presidente de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de ese entonces sostenía que en Ciudad Juárez habían existido solamente 3 casos de desaparición. 3 casos en toda su Pues se maquillaban administración. las cifras, se Desde escondían luego, las cifras. Ujú. claro que ahora se cuentan, claro que ahora se publican, claro que ahora se divulgan. A ver, en la conferencia mañanera cada 15 martes se presenta Pero la no hablan de información de, parte desaparición, del secretario de ejecutivo, desaparición. se abordan todos Pero los no, delitos, no, Azucena. no. Y yo me parece no. que no queremos, no estamos ocultando nada. A ver, hay un grave Pero problema ¿sí de aceptas que las desaparición de desapariciones particulares. están aumentando? Claro, de particulares. Ojo, porque la oposición ha estado moviendo un video Ajá. en donde yo hablo de la desaparición forzada y le tuve que explicar a una senadora del PAN la diferencia entre desaparición forzada y desaparición de particulares, que es muy distinto. Una la Desaparición comete forzada es cuando, el las ejército, la autoridades Guardia intervienen. Nacional, las autoridades, y otra es un problema que existe en nuestro país desde hace muchísimos años, un problema gravísimo de seguridad que hay que abordar y se está abordando. Me Bien. parece que se está haciendo. Lo que pasa es que ahora las cifras no se maquillan, se divulgan y se publican. ¿Se acabó la tregua entre el gobierno de Peña Nieto y López Obrador? Yo no sé qué tregua. Se yo no acaba sé de cada qué vez que al tregua pobre se le están ocurre abrir la hablando. boca, Yo ¿no? sé de qué Es tregua que están Es como que le hablando. dicen, cállese porque usted es nuestro, lo cual me parece gravísimo. No, Y no, no, jamás eso se ha dicho. Este A ver, chisme López de que Obrador, pactó digo, Peña perdóname. con López Obrador siempre lo hacen Le entregó el poder presente. antes. Por eso. O sea, Peña siempre Nieto- lo hacen. que Cada fue el que no vez que cometió tiene una fraude. opinión, ¿Quién? le meten un Que fue el que periodicazo. no Peña. cometió fraude, pues eso lo puedo reconocer. Peña no cometió fraude. Pues no, porque ganó Andrés Manuel López Obrador y se reconoció O su sea, triunfo. cuando pero él también gana, ganó en 2006 contra reconoce, Felipe si cuando Calderón. pierde, no Entonces Vicente reconoce. Por Fox supuesto que no le encabezó ganó un a fraude, pero Calderón. también Felipe ¿Por qué Calderón. no son López demócratas y no Obrador le aceptan? ganó A a ver. Felipe Calderón. Sí. López Obrador le ganó a Enrique Peña Nieto y López Obrador ganó otra vez en 2018, pero ahora con una pirámide monumental de ver, votos Kenia. y el fraude ya no alcanzó. Adelante. Me parece que pues, claramente hay un mensaje de si criticas al gobierno, te va a pasar algo. Y me refiero a... De ninguna manera. De ninguna Ahí manera. están los datos. Mira, a ver, él hace una... déjenme. Peña Nieto sale ahí en un Claro. documental y dice, no, pues el aeropuerto de Texcoco
Sí, el aeropuerto de Texcoco no sé por qué lo cancelaron y además no hay nada de carpetas de investigación por corrupción. Claro. Y luego Una película documental, un documental que se de grabó iglesia, hace sí. meses, ¿no? De hecho ya estaba al aire, Sí, desde hace un par de meses, en pero efecto, bueno, correcto. en YouTube, Correcto. creo. Total, que al día siguiente sale este reportaje de Israel en donde lo señalan de haber recibido $25 millones en sobornos y de permitir la compra del Pegasus, este software Producto espía. de un juicio que arrancó del otro lado del En mundo Israel. hace también mucho tiempo. Entonces Gertz Manero dice ayer, no, pues sí se le está investigando a Peña Nieto, lo que había negado siempre López Obrador, A ver. quien incluso llamaba licenciado Peña. A ver, me parece que, fíjate nada más este ejemplo brutal de autoritarismo, que es lo que nosotros hemos dicho y hemos reclamado desde el Partido Acción Nacional. El presidente López Obrador, siendo presidente, dijo que no había una investigación sobre Peña Nieto. Lo dijo, ahí están, digamos, claramente. ¿López Obrador? El presidente Sí, López sí, Obrador claro, lo dijo claro, claramente, sí. no hay una investigación. El fiscal ahora dice que, claro, hay una investigación desde el sexenio pasado. ¿Por qué son capaces de reavivar estas investigaciones o de, digamos, generarlas de manera inicial? Porque lo que quieren es darle un mensaje a toda la gente para decirle, no te metas con el gobierno y si algo está haciendo mal el gobierno, entonces te tienes que callar. Es terrible De porque ninguna esto va de manera. es la realidad, Tú eres Andrea. el ejemplo de que Esto eso no va es de así. No, Vienes a perdóname, los yo medios nunca de he hecho nada. comunicación, No, a ver, espérame. puedes ser opositora Está con mi tranquilidad, cosa- evolución tranquilidad con la que patrimonial nosotros clara. Soy estábamos una cuando éramos gente opositores, decente, ¿eh? soy una mujer trabajadora, soy una parlamentaria de carrera. Nadie está No de me acuerdo. digas que Otro eso. día hablamos de No, ti, no, Kenia. perdóname. Pero fíjate nada más Pero- lo que acaba de las decir. Es que personas no, opositoras perdóname. tienen derecho. Escucha lo que A ver, acabas de Andrea, decir. espera. Garantías. Que Espera. no me De pase ser nada a opositora. mí no es No. una concesión graciosa. Debería ser No, lo nadie normal. está diciendo que No, sea a ver, oposición. espérame. Bueno, a Porque ver, si Kenia, entonces lo que el estás punto. haciendo es que me estás amenazando o estás No, generando ¿cómo una crees, amenaza Dios a mío? la oposición, eso es Qué terrible. barbaridad. Pero qué barbaridad. Lo que claramente pasa en este gobierno es que si no les gusta lo que dices, ahí está claramente, están falso. ahora investigando, están presionando, están encima de Peña Los que Nieto andan metiendo porque denuncias ya penales en contra de rompieron, opositores son ellos, ya y yo soy el rompieron- ejemplo. No, perdóname, yo no te interpreté, A ver, ya ¿ya rompieron rompieron? el pacto y claro que había un pacto y claro que entregó antes de que terminara el sexenio y por supuesto que los dejaron Se llama hacer etapa de transición. todo este cochinero, digamos, Bien. para poder ganar unas elecciones, para tener un abuso, incluso en términos electorales, las Vamos a- instituciones. al Solamente corte. concluyo, voy, vale. 6 segundos. Regresamos. Regreso. La mañana, a ver, tus 10 segundos que te robé, Kenia López No, Obrador. nunca. Seis. No, tú nunca robarías nada, solamente Pero que tú sí, nos, que- nos cerró el con corte. razón. Tú Adelante. tú no eres de Morena, tú no de otra. sí, Te llevas porque bien eres con panista, Andrea Kenia. Chávez, pero no te Sí, robas sí, tú no te robas nada. Oye, a ver, nada más un dato. Evidentemente se rompió el pacto de impunidad y qué terrible, y concluyo diciendo... No, pues qué bueno, ¿no? ¿Cómo No, que me qué refiero terrible? que terrible Ah. que haya necesidad siempre de amenazar a la gente, de intentar meterte a la cárcel, de intentar, pues, amedrentarte. La pregunta que quiero hacer aquí a la mesa es, ¿y dónde está Alfonso Romo? Oye, ¿dónde está ¿Dónde está Alfonso Romo? A ver, porque hay un montón de distractores, ¿no? El distractor de Pegasus. ¿Dónde está la mano derecha de López Oye, Obrador hablan de intentar que meterte a está la cárcel, los que me querían meter a la acusado? cárcel Nada más por déjame- llevar nada más ambulancias, déjame- se van a nada más, acabar. senadora, déjame concluir, nada más déjame concluir. ver. Por favor, nada más déjame Ya. concluir. Sea amable, por favor. Déjame concluir. ¿En dónde está la mano derecha de López Obrador? Ahorita que está ahorita vemos, pero acusado la de presidenta lavar está hablando dinero. de Peña Nieto. Y lo que queríamos preguntarle, si fue la UIF la que no entregó las pruebas suficientes, si usted no considera que esto no está abonando al pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto, que por cierto es algo que pues le ha señalado la oposición desde que estaba el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. No hubo pacto de impunidad. Es más, hubo una consulta pública de si se juzgaba a los expresidentes. No alcanzó el número suficiente de votos, pero hubo una consulta pública. Entonces, no es que haya habido un pacto de impunidad. Lo que dijo entonces el presidente López Obrador, que es público, es: nosotros nos interesa de aquí en adelante. Y quien tiene que explicar si fueron pruebas suficientes, si no fueron pruebas suficientes, y qué pasó con esa demanda, pues es la fiscalía. El fiscal y la fiscalía o los fiscales que ven estos temas, pues son los encargados de explicar con más detalle este tema.
Muy bien. En un tercer tema, Bueno, presidente. pues la presidenta dice de aquí para adelante. Bueno, también decían que no ¿Qué había tal? huachicol No, y ya bueno. vemos la cantidad No, de a ver, millones de litros. Creo que, a ver, Déjame vamos, con la oración. vamos, no vamos había por asesinatos. partes. Después, Andrea. Creo que primero de nuevo me toca este papel porque además la gente siempre nos está reclamando eso. ¿Qué cosa? Primero una disculpa al auditorio, a la gente, porque vienen a escuchar siempre por parte de la vieja política y el actual régimen o pleitos por los partidos políticos o defensas de sus dirigentes que a nadie más le importa, o vienen a también hablar de ellas mismas todo el tiempo, sin tocar de fondo los temas que le duelen al país. ¿Qué Y es lo quieres mismo tocar? que con Peña Nieto, ¿eh? Así como la bomba de humo es Peña Nieto, la bomba A ver, de ¿qué- humo qué también quieres es tocar? el pleito de los partidos No es bomba políticos. de humo. O si, Bueno, ¿qué no, si quieres lo de tocar? Peña Nieto es una bomba de humo. Lo de Peña Nieto es la caja china, es una Bueno, bomba de ¿de qué- de humo qué para quieres no hablar? profundizar. De las No, pero eso 600 no tiene que ver contigo, zapatos. No, Susana. ya sé, ya sé. Pero es con la Pero digamos, a presidenta ver, y con centra un Morena y tema. tal. A mí me parece que sí regresar Centra un a tema. los malos resultados de seguridad de varios de los estados Jalisco, de la primer lugar en República. desapariciones, a ver. No, pero a ver, Hablemos de la Jalisco, población de- sí, vamos a hablar de pero déjenme Ok. hablar, a ver. Jalisco se ha preocupado en los últimos años, y a mí siempre me gusta hablar de nuestros buenos gobiernos, por crecer la denuncia en desapariciones. Nosotros no los vamos a esconder, nosotros no los vamos a desaparecer. Se ha incentivado y se ha invertido como nunca en los últimos 7 años para que existan la Comisión de Acompañamiento a las Personas Desaparecidas, para que exista incluso la Secretaría, para que haya un presupuesto para eso. Pues es que Lo han hecho invirtió muy- a como ver, ningún otro Laura, gobernador en lo han desapariciones. hecho muy bien. ¿Y el Rancho Izaguirre? Pero lo que quiero ¿Y decirte, Enrique Alfaro? pues que ¿Dónde vaya está a la el ley, fiscal? al Rancho Izaguirre con el alcalde, que nunca vamos nosotros a intercedir con la aplicación de la ley y que se aplique hasta sus últimas consecuencias, porque son las personas aquí las que están en riesgo. Y Pablo Lemus, el gobernador, entró directamente a apoyar a todas las familias, porque es la gente la que está sufriendo, no los pleitos de los partidos políticos. Y mira, nada más para que nos demos una idea del mal desempeño de los estados de Morena en materia de desapariciones y también de homicidios dolosos. De la penosa cifra que existe de desaparecidos anual, casi 50,000 son de estados de Morena, como el Estado de México, como también Tamaulipas. Entonces, ellos tienen mucho que trabajar Jalisco, en su Tamaulipas, seguridad. Estado de México, Veracruz, Andrea. Y fíjate, nada más para el tema de homicidios dolosos, que también me parece muy importante ponerlo sobre la mesa. De todos los estados que aumentaron su número de homicidios dolosos, todos los que están ahí son del PAN, incluido Guanajuato, que es el que más aumentó, Bueno, o aumentó todos los Sinaloa demás son en de junio, Morena, Sinaloa. claro. Entonces, Andrea. pues que se hagan cargo de sus trabajos de seguridad en sus estados, porque el país es donde está sufriendo. Oye, perdón, Déjame pero voy con después de Andrea, sí. Teuchitlán, No, decir no, lo que pero- acabas de decir es una Pero también vergüenza está histórica. bien hablar de Teuchitlán, me parece que hay que revelar lo que allí sucedió. Y están los ranchos Hay también que en Guanajuato y en revelar Tamaulipas, la que no, inoperancia, digo, la negligencia, la falta de corazón del bully de Enrique Alfaro, que en este momento anda recién egresado, que pa' manager, pa' manejador del fútbol, de verdad que me parece una ridiculez, la banalidad del poder de Movimiento Ciudadano, con sus borracheras, con su gobernador Samuel García, en donde para ellos todo es musicalizable, para ellos todo es la banalidad del poder. Entre el Eso director es, técnico o y sea, el closet de todo es la banalidad del poder. familia ¿A qué voy Godoy- con banalidad del poder? García, ¿no? Cybertrucks, hay un problema gravísimo, las familias de desaparecidos en el estado de Jalisco buscando con sus propios recursos, endeudados hasta el tope, sin un solo peso de recurso público, sin comer las mamis, sin tener pa'l camión, les llaman, porque hay muchas falsas llamadas de avistamientos de sus hijos, tienen que salir otras entidades federativas, regresan, y el señor se agarra comprando Cybertrucks, que por cierto ya ni funcionan, que porque se quedan sin combustible, se agarra hablando de una militante de Morena en sus redes sociales. Señor, por favor, mientras estaba el problema ocurriendo en Jalisco, subiendo que está en estado zen, allí en Taiwán, haciendo meditación, por Dios, gobierna el A ver, estado no, de yo Jalisco. creo que, no, pero por hablamos de alusión. Teuchitlán, ojo, para cerrar, hablamos de Teuchitlán, pero en las mismas fechas que se encontró el rancho Izaguirre sin un solo cuerpo, se encontraron más de 80 en fosas clandestinas en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua, gobernado por Acción Nacional por la
la gobernadora María Eugenia Campos, mismas fechas, más de 80 cuerpos. Entonces, sí hablemos del problema, abordémoslo, pero despartidicémoslo. Hay un problema, sí, que se heredó, es parte de la herencia maldita de Felipe Calderón, es parte de la herencia maldita de Genaro García Luna, es parte de la herencia maldita de la guerra contra el narco, que fue una farsa, pero abordémoslo de forma integral. Esta participación en la mesa sobre la necesidad de reconocer el problema de seguridad pública como un problema sistémico y de poner siempre una propuesta sobre la mesa, como lo hemos venido haciendo desde Movimiento Ciudadano. Desde la legislatura pasada nosotros hemos estado impulsando y presionando para que se reformen las fiscalías y los ministerios públicos, porque cada vez que hay un problema, Teochitlán o el que sea, o el de Cuauhtémoc Blanco con la Fiscalía de Morelos, que son incapaces de armar un expediente para procesar un presunto violador, siempre que hay un problema, las fiscalías de los estados fallan. Los ministerios públicos fallan. Sí. Y se lo hemos dicho a Morena y no ha entrado la discusión del tema. Han habido 2 grandes oportunidades desde el Congreso para que metan la reforma a fiscalías y ministerios públicos y no lo han querido hacer. Una, cuando hicieron la reforma judicial, que se les dijo se les va a quedar corta. No es así como la están planteando, porque están cambiando una élite que era del PRIAN ahora para que les pertenezca a ustedes, pero además no tienen la reforma de ministerios públicos y fiscalías y no lo hicieron. Y la segunda gran oportunidad ahora, que volvieron otra vez a introducir toda la reforma de la Guardia Militar. No lo quisieron hacer, ahí están las consecuencias. Hablar de nuestros gobiernos implica hacernos cargo de lo que no hemos hecho bien, que Teochitlán se persiga, se genere una definición de la ley. Muy y que, pues yo estoy muy apasionada en este micrófono diciéndolo. Digamos al dirigente. Pero también nos gusta hablar de los resultados de nuestros gobiernos, porque son los mejores evaluados, ¿no? Han sido los mejores evaluados en nuestras alcaldías, en nuestros gobiernos, han tenido reducciones visibles ya por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en seguridad, y miren nada más, por ejemplo, con Enrique Alfaro, 64% de reducción en delitos de seguimiento especial durante su administración, pues es 24% de reducción de homicidios y 51% a lo mismo, de reducción cada quien defiende en feminicidios, sus gobiernos, pero Laura, son cifras del Secretariado Ejecutivo, entonces pues vamos a hablar con la verdad. Sí, a ver, si no les Kenia. cae bien Enrique Alfaro, esa es otra cosa, pero los resultados de su gobierno, yo soy chihuahuense, y también a los ciudadanos, porque terminaron refrendando el gobierno de Movimiento Ciudadano con Pablo Lemos. Yo quiero abordar un tema que me parece de verdad es indispensable en esta mesa, y más allá de cortinas de humo, la pregunta es, ¿qué está pasando con la investigación de la mano derecha de López Obrador, acaba que de decir está acusado de lavado de dinero? Ay, espérame, lo perdí. Sheinbaum dice que da prórroga a Intercams y Banco y Vector. A ver, vamos a ponerlo mejor. Y dicho no solamente por la presidenta, sino por los bancos en México y todo el sistema financiero, Hacienda ha actuado de manera muy responsable, muy responsable. Lo que hizo los primeros días de la intervención, también lo que están haciendo con los fideicomisos, que es un proceso muy largo, laborioso. En estos días era el tiempo límite para las sanciones que iban a imponer a los bancos y parece que se ha logrado una posposición de esta fecha para pues esta intervención que está haciendo la Secretaría de Hacienda. Bueno, las 2 preguntas que nos quedan. ¿Va a renunciar Jorge Romero? ¿Y dónde está Alfonso Romo? Porque, oye, le contestó al día siguiente Jorge Romero, ¿dónde está? Mira, déjame decirte más. Este país necesita una oposición fuerte. La oposición necesita presidentes fuertes. ¿Coincidimos? Felicidades por Jorge Romero de dar la batalla. Ayer presentó una acción de inconstitucionalidad. Y le mucho en ese sentido. Por cierto, además se generó en este medio, claro. Déjame, nada más, permíteme, nada más déjame concluir. Es que es increíble de verdad cómo no respetas la ley y las reglas. El presidente Jorge Romero, representando a los ciudadanos de Puebla, porque quien tiene la atribución para presentar la acción de inconstitucionalidad son los partidos políticos, y entonces lo que dice es, aquí está el PAN para representar a los poblanos y está el PAN para representar a todos los mexicanos. Así se necesitan presidentes de partido, fuertes, inteligentes, de oposición, que den la cara. México necesita contrapesos, México necesita una oposición hoy más que nunca de valiente. Quédate en la conversación. Grupo Fórmula. En 15 minutos vamos a cerrar con lo que ustedes quieran. Nos quedó pendiente Romo, etcétera. ¿Arrancas, Kenia?
¿O arrancas, Andrea? A ver, yo solamente quiero decir, quien puso sobre la mesa su presidencia fue Jorge Romero y se comprometió de cara al pueblo de México a renunciar a su presidencia si la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, le comprobaba que en la ley se necesitaba autorización del Poder Judicial para la geolocalización y para la intervención de nuestras llamadas, de nuestros dispositivos celulares. Al día siguiente, horas habían pasado, la doctora Claudia Sheinbaum, con toda parsimonia, con toda tranquilidad y con toda responsabilidad, le dijo, aquí está, artículo 183, párrafo tal, lo leyó. ¿Y qué pasa? El señor decidió, nuevamente porque es panista y no saben cumplir su palabra, incumplirle de cara al pueblo de México y seguir en la presidencia del PAN. Nosotros felices porque ponen cada vez a un impresentable más. Cada vez se ponen peor los dirigentes del PAN. Este es representante del cártel inmobiliario, nosotros felices, por eso vamos creciendo como la espuma, 51% de aprobación nuestro partido e intención de voto en cuanto a diputadas y diputados federales se refiere. ¿Eso es una 2027? Encuesta de El Financiero para 2027. Fíjense, ninguno, ¿qué partido? Ninguno le gana al PAN, al PRI, a Movimiento Ciudadano. Es decir, tiene más intención del voto ninguno que el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano. Imagínense qué tremendo. Gracias, Andrea. Laura. Oye, y aún así les ganamos a Morena por paliza en Durango capital. La gente le dio una En Durango paliza a no ganó Movimiento Morena Ciudadano, en no sé de qué Veracruz, universo ¿no? son. Quitándoles municipios. Yo creo que, a ver, otra vez, la gente no puede dejarse engañar y no se deje engañar ya, así como tampoco salió a votar por la reforma judicial de Morena. La gente sabe perfectamente el poder de su voto. Que Morena todos los días les repita este tipo de cifras va encaminado a que la gente se desempodere, se desentusiasme, pierda la esperanza de que las cosas pueden cambiar. Nosotros como Movimiento Ciudadano hemos puesto siempre sobre la mesa una alternativa de futuro y la seguiremos haciendo. Somos el único partido que ha crecido más de 500% en los últimos meses en medio de lo que quiere solidificar el régimen, que es un partido hegemónico. Eso no es sencillo y es porque le estamos siempre hablando a la gente con propuestas y con la verdad. Para que la gente, y esto creo que lo tenemos que decir, porque la gente debe tener tranquilidad, tampoco puede estarse dejando engañar por partidos como el PAN, donde viene a decirles su dirigente o quien sea, que es sin orden judicial que los van a poder perseguir o escuchar. Miren, el artículo 16 de la Constitución mexicana establece la privacidad de las comunicaciones y la intervención solo puede darse con autorización judicial. Es constitucional. Y creo que es muy importante para darle a la gente esa tranquilidad. Y terminaría diciendo algo que nos parece también muy importante. En lugar de que los dirigentes hablen de sí mismos, en lugar de que los partidos sigan protegiéndose entre ellos mismos, peleándose entre ellos, o en esta mesa hablando de ellas mismas, nosotros sí queremos escuchar a la gente y ojalá que el tema de desapariciones y las madres buscadoras deje de partidizarse así, que el gobierno asuma su responsabilidad de escucharles, aunque el PAN los haya ayudado, y que el PAN tenga la madurez de hacerse un paso atrás para que las madres puedan tener su interlocución con el gobierno de Morena. Cerramos contigo, Kenia. Dice la representante de Morena que la presidenta habla con parsimonia, y si tú checas qué significa la palabra parsimonia, es lentitud, sosiego, flema de modo de hablar. Yo sé que no son del mismo, grupo político en Morena, pero sí valdría la pena que pudieras ocupar, digamos, los calificativos más positivos para la presidenta, la doctora Sheinbaum. Pero mira, más allá de eso, yo le doy aquí clara y públicamente al presidente nacional de mi partido. Jorge, deja hablar. Senadora, por favor, deja hablar, no te interrumpí. Dale, tu aprende a conclusión, respetar. Yo en este espacio respaldo públicamente a mi presidente nacional, a Jorge Romero, por su valentía y su inteligencia. Se necesitan opositores fuertes, inteligentes y valientes. Y nada más, para que le quede claro a la representante del régimen, con esas reformas que hicieron para espiar y para censurar, hoy el gobierno va a tener los datos vehiculares, telefónicos, biométricos, fiscales, inmobiliarios, financieros, catastrales, comerciales de los ciudadanos. Y evidentemente un delincuente, un secuestrador, un líder de un cártel no va a ir a dar sus datos. Lo hicieron no para detener a los malos en este país, lo hicieron para tener controlado al pueblo de México, que por cierto, evidentemente está despertando. Gracias a las tres. Gracias, Andrea. Gracias, Nos vemos la próxima Azucena. semana. Laura, Kenia, buenos días. Nos vemos en los municipios de Chihuahua en mi gira de Sol a Sol. ¿Vas? Nos vemos todos los días defendiendo la verdad desde la oposición. Las 9:20. La presidenta Claudia Sheinbaum